Bueno, Sergio, pues bienvenido a la Universidad Autónoma de Occidente. De verdad que muy contento de que estés aquí, que hayas aceptado la invitación a este lo que para nosotros es como la entrevista central de nuestra tercera edición de la revista La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenido Fenomenal. a tu casa, Sergio. Muchísimas gracias, Jesús, y bueno, fenomenal estar acá con todos ustedes y hacer parte de esta edición. Me siento muy honrado y bueno, feliz de como tú dices, estar acá en la casa, que siempre la he sentido así. Y un saludo muy especial para los que nos acompañan en este espacio, tanto al equipo de la Vicerrectoría como a los diferentes expertos de facultades que el día de hoy estarán aquí compartiendo un poco también sus pensamientos, conectando un poco con lo que viene siendo nuestra construcción de agendas de investigación, creación, innovación y emprendimiento y cómo le empezamos a dar forma pues a este diálogo, que creo, Sergio, que es muy interesante y creo que también conectando algunos puntos de los que hemos hablado en algún momento, ¿no? Esa necesidad de plantearnos el reto de construir y desarrollar ecosistema. Correcto. Y un ecosistema de investigación, de creación, de innovación, en este caso también de emprendimiento, donde cada una de las instituciones que de alguna u otra manera nos conectamos en la cadena de valor, deberíamos estar jugando un rol importante, un rol también de liderazgo. Y nosotros como Universidad Autónoma de Occidente, pues sin duda queremos jugar ese rol y hemos venido jugando un rol a lo largo de todos estos años de diferentes posiciones, aún más ahora marcado con lo que es la apuesta institucional de estar más conectados con el entorno, ¿no? Y desde esa perspectiva, Sergio, y viendo toda tu trayectoria y lo que has venido liderando también desde la Cámara de Comercio de Cali, ¿cómo ves vos el tema de la innovación como un factor clave para mejorar temas de competitividad, productividad y un poco también para el posicionamiento y desarrollo económico de la región? Bueno, sin duda estamos hablando de un momento histórico en nuestra región. Venimos, digamos que de una serie de eh, dificultades, de obstáculos en nuestro desarrollo como ecosistema, como nuestro tejido empresarial. Y nos hemos dado cuenta que una de las formas como las empresas han podido darle la vuelta a una cantidad de retos que se han venido enfrentando, de reactivación económica, etcétera, ha sido la innovación. Entonces se convierte en un pilar esencial para seguir llevando la frontera del conocimiento a un ejercicio empresarial muchísimo más dinámico y que ya digamos que esté conversando de tú a tú con las empresas del mundo. Esto pues ya viene pasando en otros ecosistemas desde hace mucho tiempo y Cali, si bien tenía un potencial enorme en crear innovaciones propias para no solamente resolver los retos que tenemos acá a nivel ciudad, a nivel región, sino también atreverse a resolver ya problemas que son de talla mundial. Entonces empezamos a ver una actividad muy interesante, no solamente en las empresas ya establecidas, sino también en los nuevos emprendimientos. Y como lo dices tú, empezamos a ver a unas universidades muchísimo más activas a la hora de generar ese conocimiento y empezar a entender cuáles son las rutas que debe tomar ese conocimiento. Mucho más allá solamente de la apuesta investigativa, sino de hacer unos ejercicios responsables en los que ese conocimiento se lleva a la actividad empresarial o la misma universidad decide crear sus emprendimientos. Entonces estamos en un muy buen momento y creo que lo que se viene en estos años va a ser justamente llevar las innovaciones, sobre todo las que empiezan a aparecer desde la academia, a unos ejercicios de crecimiento económico bastante interesantes. Genial. El tema mismo de innovación, tú lo mencionas ahora, como la innovación comienza a darle ese toque a lo que pueden ser esas empresas que empiezan a tener ese diálogo como de par con otras a nivel nacional y global, ¿no? Sin embargo, la innovación como concepto también ha sido manoseado, ¿no? El concepto de innovación es un Sí, concepto que también creo que se ha excedido, en parte con muchos adjetivos, ¿no? sí, Y creemos que sin duda hay que volverlo a resignificar, pero total. en esa resignificación, ¿tú cómo ves la innovación, digamos, desde esa posibilidad de crear valor para las empresas, pero de paso generando valor social y de alguna manera también mirando cómo estamos respetando también todo este tema del medio ambiente? Entonces, ¿cómo están ustedes entendiendo todas esas dinámicas entre lo económico, lo ambiental y lo social desde la perspectiva de la innovación? Claro que sí. Eh, la innovación es hacer cosas diferentes y que tenga un resultado de impacto, bien sea social, económico o ambiental, o las tres, en el mejor de los casos. Y empezamos a hablar del triple impacto, ¿no? Empezamos ya, digamos, que a tener programas específicos en los que no solamente queremos que esos nuevos modelos de negocio, esas nuevas investigaciones que de una otra manera le apuntan a resolver problemas estructurales de nuestra sociedad o de nuestro medio ambiente, no se nos puede olvidar que estamos a muy pocos grados centígrados de calentamiento global para que la vida sobre la Tierra sea inviable
y ese debería ser en este momento nuestra preocupación mayor y en lo que deberíamos estar todos enfocados pensando cómo vamos a hacer para revertir los daños que hemos hecho al planeta Tierra, pero al mismo tiempo que esos daños que hemos hecho, la sociedad participe en estos ejercicios en los que no solamente son generadores de problemas, sino también generadores de solución, y cómo las personas que están pensando en estas soluciones, en sus diseños, en sus innovaciones, empiezan a involucrar a esta sociedad muchísimo más activamente. Entonces, en esos ejercicios de innovación consciente, como le hemos llamado también, pues el principal pilar es justamente ese, ¿no? Y es que si yo centro mi atención a resolver estos problemas que de verdad tienen importancia y empiezo a alejarme un poco lo que tradicionalmente hemos llamado, y que tú muy bien lo decías, de esa manoseada a la innovación, que son los puntos ciegos de la innovación, donde hemos tradicionalmente invertido en soluciones que eventualmente llegan a muy pocos y que no están necesariamente resolviendo los problemas reales como acceso a salud, saneamiento de agua, acceso a energía limpia, educación de calidad, etcétera, pues digamos que ya nos lleva a repensarnos muchísimo incluso cómo esas innovaciones o esos emprendimientos que están tratando de sacar esas innovaciones adelante, pues empiezan, digamos, que a tener unas dinámicas diferentes. Entonces nos alejamos un poco de esa manoseadera, de ese concepto que la innovación solamente es tecnología para crear riqueza extrema y ya, que es el modelo Silicon Valley pues, tradicional al que venimos acostumbrados. Ya digamos que vemos que la innovación empieza a jugar un rol supremamente diferente. Hoy un país como India, que pues, es un país bastante desigual, con bastantes retos similares a los que tenemos en América Latina, pues empieza a ser el segundo lugar del mundo con más innovaciones que han escalado ya a unos niveles que es lo que llamamos los unicornios, pues ya empieza a tener unas dinámicas económicas supremamente diferentes a las que tenía hace 10, 15 años, lo que nos hace creer que sí es posible tener innovaciones desde nuestra ciudad que de nuevo le apuntan a resolver problemas reales y que pueden escalar también a un nivel económico supremamente importante, cambiando las dinámicas de una economía totalmente. Entonces, una economía que se basa en la innovación, pues va a tener unos réditos totalmente diferentes a economías todavía subtractivas o solamente basadas en agro, solamente basadas en minería, etcétera, ¿no? Yo creo que has tocado ahí varios temas que me parece interesante como aprovecharlos para intentar conectarlos. Una es cuando ya unimos la innovación con el emprendimiento, ¿no? Y ahí comienza a haber creo que una dupla supremamente interesante que cuando se combina seguramente con un tejido empresarial y una dinámica existente, pues pueden llegar a potenciar algunos elementos de valor. Lo otro es como a partir de los referentes de otros ecosistemas nos damos cuenta que no necesariamente ciertos ecosistemas que han siempre sido como el ejemplo o que han traído siempre sido los casos de los libros y demás, necesariamente son los más adecuados y que seguramente cada ecosistema tiene sus particularidades y que hay que entenderlas, ¿no? Así es. Y al entender que tiene una complejidad, pero escuchándote y seguramente con todo lo que han comenzado a trabajarse también desde Cámara de Comercio de Cali, con tu experiencia además previa, porque también venías con otro tipo de mirada de otros ecosistemas, al menos regionales también, más tu conexión global, ¿cuáles crees que son los elementos clave que podrían ser útiles para poder activar sanamente ese ecosistema para que efectivamente esa innovación, ese emprendimiento pues pueda dar ojalá, ese triple impacto que esperamos? Claro que sí. Lo más importante son las personas. En cualquier ejercicio, mucho más allá del capital, mucho más allá de otros elementos, y es las personas, el conocimiento que tienen estas personas y la capacidad que tienen de desarrollar soluciones de alto valor. Entonces, ahí vemos, pues el primero es el capital humano, y acá digamos que las universidades cumplen un rol excepcional y es cómo estamos formando ese capital humano que va a hacer la diferencia en un tejido empresarial que se empieza a ver ya diferente. Unos líderes que son cada vez más conscientes, unos líderes que entienden que en sus manos está el potencial de generar conocimiento de vanguardia, pero al mismo tiempo que esas soluciones lleguen a las manos que tienen que llegar. El segundo es el capital relacional, es decir, si estas personas que tienen el conocimiento se empiezan a unir con otros actores del ecosistema, las cosas empiezan a brillar. Por simple fricción, por simple choque de ideas, empezamos a tener un ecosistema mucho más sano donde las ideas empiezan a fluir. Y es que la innovación hoy en día se ve más como un flujo de ideas que
que como lo veíamos en los años 70, 60, donde la innovación era un dominio exclusivo de empresas que tenían muchísimo capital y que tenían la capacidad de tener miles de científicos trabajando para sus empresas en un entorno totalmente cerrado, creando patentes simplemente para esa compañía, y esto era un dominio exclusivo de los países desarrollados. Hoy en día las ideas pueden venir de cualquier lugar y de cualquier persona, y si ponemos a las personas a interactuar cuando tienen ideas, pues vamos a tener también, digamos que, ese otro capital que es el flujo de las ideas. Otro muy importante es el capital institucional, y en Cali, digamos que una de las cosas que hemos hecho es, por supuesto, digamos que Cámara ha sido uno de esos nodos interesantes donde se empiezan a conectar otras instituciones, pero unirnos a la academia mucho más activamente. Ahorita pues nosotros compartimos un espacio en común que es Ready, que nos ha salido muy bien y donde ustedes han sido tremendamente activos, generando cualquier cantidad de conocimiento y de patentes que están al servicio de las empresas hoy en día. Entonces ahí ese es un ejercicio que hemos ya hecho conjuntamente, pero aparte de eso pues queremos involucrar muchísimos más sectores, ¿no? La sociedad, el gobierno, digamos que en una menor medida pues se ha venido involucrando en estos ejercicios, pero ya empiezan también a involucrarse en estos espacios donde compartimos también en otras redes de innovación y emprendimiento, pues ese capital institucional que es tan potente a la hora de poder escalar esas soluciones que hemos visto en espacios pequeños como el emprendimiento, espacios pequeños como la academia, a que el gobierno sea el escalador también de esas posibles soluciones, dada la capacidad que tienen también de expandir estas soluciones muy rápidamente. Hace poco estuve en un ejercicio donde la alcaldía abre, digamos que unas compras innovadoras para temas de servicios de transporte y de energía limpia. Yo digo, wow, o sea, ya estamos hablando sofisticadamente en cómo se tienen que hacer las compras públicas. Y por otro lado, un capital de relacionamiento que se da muchísimo en la ciudad. Digamos que para nadie es un secreto que Cali es una de las ciudades más amigables que hay en Colombia, y eso facilita muchísimo las relaciones de negocio. Hace poco hicimos un estudio con el BID en el que medíamos cómo es la capacidad o la probabilidad de tener una cita de negocios exitosa en Cali, y está por alrededor del 80%, es un 50 y tanto por ciento que se da en Bogotá. Entonces acá la facilidad de hacer negocios también está, que eso es supremamente importante. Y por supuesto el capital financiero, pues eso, digamos que ahí estamos un poquito quedados con esa tarea. Digamos que ya hemos visto algunos ejercicios donde se empiezan a poner ya sobre la mesa algunos capitales, como decir, oiga, yo quiero tener un fondo para innovación, yo quiero tener un fondo de capital de riesgo, yo quiero tener un fondo para escalar X cantidad de soluciones. Ya empieza a haber, pero todavía falta muchísimo más. Y el sector privado también, digamos que las empresas también empiezan a tener muchas inversiones en innovaciones que antes no tenían, pero todavía nos falta muchísimo en ese aspecto, y hay una brecha enorme para poder financiar esas soluciones que creemos van a ser las que pueden escalar para solucionar problemas no solamente locales, sino también globales. Sí, y toca, Sergio, algo supremamente interesante porque me hace recordar un poco las claves de tanto el índice global de innovación como lo que sucede con nuestro índice departamental de innovación, índice departamental de competitividad, etcétera. Pero es poco como los ecosistemas terminan siendo lo más eficientes posibles respecto a sus insumos y la forma como generan el máximo valor con ellos, ¿no? Y al final pues de ahí sale unos elementos de transacción que te miden un poco qué tan eficiente eso es para la creación de valor y por tanto el impacto del índice. Sí. Y tocaste varias veces Cali, y quiero aprovechar porque hace poco leí también una nota cuando pues también Cali apareciendo en el radar, ¿no?, de los ecosistemas, ¿no?, de emprendimiento a nivel global, y empezar a salir junto con otras grandes capitales. ¿Tú crees, cuál crees que ha sido ese camino que hemos recorrido y que deberíamos recorrer para seguir de alguna forma volviendo atractivo y quizás desarrollando ese ecosistema sano para que se dé este tipo de cosas que hemos dicho, ¿no? Porque ya nos vemos ahí, ¿no?, en un radar, ¿no? Y ya empezamos a aparecer globalmente, ¿no? Sí, y vamos muy bien. La verdad es que en este ranking, se llama Startup Blink, nosotros participamos todos los años, llevamos ya 3 o 4 años participando allí, arrancamos de 340 para abajo en el ranking mundial y ya estamos en la posición 280 y algo. Somos el número 13 en Sudamérica y el 16 en Latinoamérica, y nos hemos puesto la meta en los próximos 2 años estar en el top 10, y tenemos con qué. Eso se debe a la cantidad de emprendimientos con algún tipo de base innovadora que se han venido gestando en la ciudad y que vienen creciendo, levantando capital, etc.
acá mismo, es decir, no se han tenido que ir a otros ecosistemas, no han tenido que ir a buscar capital. Bueno, sí lo hacen después en otras estancias de su emprendimiento, pero han encontrado aquí la posibilidad de emprender y de crecer ese emprendimiento de nuevo con base en innovaciones específicas. Y con decirte que el año pasado teníamos mapeados 63, hoy tenemos 120. Entonces se dobló de un año a otro la cantidad de este tipo de emprendimientos. Y todo esto ha sido gracias a las instituciones que apoyan este tipo de emprendimientos, que han podido, digamos, que darles la mano en el momento en lo que necesitaban y que estos emprendedores han creído en su ciudad. Y hemos visto que hay una diferencia entre, digamos que para nadie es un secreto que muchos de los emprendedores, que el 60% de los emprendedores en Colombia que han levantado grandes sumas de capital tienen un origen caleño, o porque son caleños, o porque se criaron en Cali, etcétera, pero se fueron a emprender a otros lugares del mundo. Y esto es la generación de lo que nosotros llamamos los emprendedores entre los años 80 y principios de los 90, que no veían oportunidad en Cali y decían, oiga, venga, yo no me voy a quedar acá, me voy a ir a estudiar afuera. Los mandaban a colegios en el exterior, los mandaban a universidades afuera de Cali, y emprendían y hablando con ellos recientemente, yo hablo mucho con esa diáspora caleña de emprendedores que han tenido innovaciones muy potentes. Oye, ¿usted volvería a Cali? Y me dice, yo llevo 20 años en los que no voy a Cali, no sé qué haya hacer allá, no encuentro con quién. Y uno les muestra hoy en día cómo es la película y se quieren devolver. Entonces ya vemos una cantidad de fundadores de empresa que se están empezando a devolver, a cerrar el ciclo, apoyando a nuevos emprendedores a través de mentorías o invirtiendo en ellos y buscar qué más va a ocurrir. Y aprovechando también el talento local. Entonces dicen, ¿saben qué? Yo quiero... hay un conglomerado de empresas muy interesantes que se ha venido formando, que son, digamos que todos los emprendimientos que nacen a partir del fenómeno de Rappi, muy cercanos a Rappi, y lo que están haciendo ahorita es, yo quiero pasar por todas las universidades que me digan cuáles son los 10 mejores alumnos y yo les voy a ayudar, o a que monten empresa o a que trabajen en alguno de estos emprendimientos que ya está establecido, porque sabemos del poder que tienen esos talentos, sabemos el poder que tiene, digamos que el talento local, y queremos conectarlos entonces con actividades emprendedoras novedosas y de vanguardia. Entonces, eso va a ocurrir, digamos que próximamente, porque ellos ya quieren retornar. Pero por otro lado tenemos los de los 90 para acá, que sí se quedaron en Cali, porque ya veían una ciudad muy diferente y porque desde hace unos 8 años ya empezamos a tener un ecosistema de verdad de emprendimiento donde se puede levantar capital, donde se pueden, digamos que hacer conexiones de valor y negocios escalables. Y ellos sí decidieron quedarse acá y es lo que llamamos los emprendedores que tienen un sentido de topofilia o amor por la tierra. Es decir, uno habla con ellos y dicen, yo me quiero quedar en Cali porque quiero hacer cosas que le sirvan a mi ciudad, quiero hacer cosas de valor acá y donde yo amo vivir y donde está mi familia. Entonces ya es un fenómeno totalmente diferente al que teníamos de una generación a otra. Entonces ese cambio de paradigma lo queremos seguir aprovechando para seguir de nuevo atrayendo muchos más personas que estén en este ecosistema ayudando a crear y pues que inspiren a las nuevas generaciones a que sí se pueda hacer, digamos que emprendimiento de alta calidad y de talla mundial desde acá. Oh, genial, porque ya me dejas así de paso el balón para la pregunta con la que ya le damos entrada pues para las preguntas aquí de los que están con nosotros compartiendo este café. Y tiene que ver precisamente como universidad, y como Universidad Autónoma de Occidente queremos jugar un papel protagónico en la co-creación de esa ciudad pujante, emprendedora, innovadora, que de alguna manera a través de ese tipo de desarrollo está contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental de la región, y obviamente con la posibilidad de escalar y llevar a diferentes lugares ello. Pero quizás escuchándote y también porque cuando a veces se ven las universidades, claro, en tu caso por el tema que nos conecta de la innovación y el emprendimiento, ya nos ves no solamente como una oferta de programas académicos, ¿no? De todos los niveles de formación, ¿no? Está el tema del conocimiento, la transferencia del conocimiento, las diferentes formas de empaquetar ese conocimiento, pero ahora también aparece el emprendimiento universitario, ¿no? Sí. Que es otro fenómeno que me parece supremamente interesante, que a nuestro juicio debería tener unos atributos distintos, el emprendimiento universitario, al emprendimiento que quizás surge en otro lugar del ecosistema, ¿no? Y desde esa perspectiva, en términos de sumar y quizás más en claves de lo que ha sido tu experiencia y lo que podría
ser interesante para sumar a todo este esfuerzo que se está haciendo desde diferentes instituciones, ¿cuáles deberían ser esos elementos que deberían considerar las universidades, en este caso como la Universidad Autónoma de Occidente, para fomentar qué tipo de emprendimiento y cuáles atributos de ese emprendimiento son los que dirías interesante poner el foco en esos elementos? Claro, y que de alguna manera podríamos, de alguna forma, también sumarnos a este viaje de seguir construyendo una ciudad de empuje y de innovación y emprendimiento, ¿no? Claro que sí. Bueno, el emprendimiento universitario es clave en toda esta construcción. Me voy a ir un poquito para atrás y ahorita hablábamos de rankings, cuando hablamos de rankings de emprendimiento estamos muy bien, pero cuando hablamos de rankings de innovación, o sea, incluso a nivel Colombia estamos en algunos rankings incluso por debajo de Panamá, un país tan pequeño como es Panamá, porque invierten muchísimo más en el conocimiento que se genera desde la universidad. Y ahí estamos quedados. Entonces ahí tenemos, digamos que tenemos que remontar en esos índices y eso implica necesariamente que hay que invertir en las universidades, hay que invertir en el talento y hay que invertir en esas innovaciones que salen de la universidad. Eso digamos que nos pondría en una mejor situación en el contexto latinoamericano. Lo segundo es identificar justamente, bueno, en qué queremos ser buenos. Y sorprendentemente esta ciudad ha sido, digamos que muy innovadora en muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer unos cambios sistémicos en la ciudad enormes porque es como si la ciudad fuera un laboratorio gigante en el que podemos hacer experimentos en términos de transporte, en términos de seguridad, en términos de salud. Pues de hecho, digamos que en salud, en cambio, sí, digamos que hay un ejercicio bastante interesante y es tener, digamos que de las clínicas más sofisticadas que hay en Latinoamérica y en el mundo, donde se han venido también desarrollando conjuntamente con universidades desarrollos tecnológicos, entonces ahí creo que estamos relativamente bien, de pronto digamos que el tema son ya otros. En temas de alimentación, en temas de cómo expandimos el conocimiento, cómo más bien hacemos cosas tangibles con ese conocimiento en soluciones pues, que le lleguen a la mayoría de personas y que resuelvan sus problemas. Entonces, lo primero es hacer un ejercicio y es donde deberíamos comenzar todos y es identifiquemos cuáles son esas fallas sistémicas e identifiquemos cuáles han sido pues, esas líneas de investigación donde tenemos una posibilidad de crear emprendimiento a partir de estas dos cosas. Y cómo habilitamos el entorno universitario como un acelerador de innovaciones. Es decir, cómo aceleramos esas cosas que se están creando en los laboratorios, esas cosas que se están creando en las investigaciones para que lleguen muchísimo más rápido al mercado como las quiere el mercado. Porque digamos que ahí pues, digamos que todavía hay trabajo cultural por hacer y es que el investigador dice, pero es que yo soy investigador, yo no soy emprendedor, ¿cómo? Esas particularidades de las que tú hablas son justamente esas. Y pues ya hemos visto diferentes lugares del mundo donde las universidades, pues literal, permiten culturalmente que ese investigador sea un emprendedor sin ningún problema. O sea, son dos cosas que conviven, ¿no? O sea, no es como que el investigador está acá y el emprendedor es otra persona, o venga y yo tomo su idea, yo la llevo al mercado, no, es la misma persona, sino que empieza a tomar, digamos que una mentalidad muy diferente a la hora de cómo percibe el valor social que tienen sus investigaciones, llevándolo al mercado de una manera muy responsable, que es el ejercicio empresarial. Y ese ejercicio empresarial bien llevado pues nos va también a dar un tejido empresarial muy diferente, que es empresas que se basan en un conocimiento particular y que tienen una ventaja competitiva con el resto porque tienen un conocimiento que es único, pero esta vez al servicio de la sociedad a través de un ejercicio de creación de valor de una forma diferente que no es necesariamente las publicaciones académicas o como tradicionalmente lo conocemos. Entonces no son cosas que están desligadas, el investigador no tiene por qué sentirse raro a la hora de entrar en un ejercicio de emprendimiento, sino todo lo contrario, tiene que verlo como una responsabilidad también con la sociedad a la que también le ha servido y que le ha ayudado a conseguir esas investigaciones y esos desarrollos. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es parte de lo que estamos haciendo es resignificar los procesos mismos de investigación y lo que motiva y finalmente hace que el investigador se lance, ¿no?, a esa tarea de querer resolver y generar soluciones potentes para la sociedad. A veces creo que por los mismos sistemas y la forma como se va de alguna manera llevando a la medición del impacto, ¿no?, académico de la investigación, pareciera que el ejercicio de la investigación es publicar.
¿no? Y obtener quizás algunos estímulos y reconocimientos en el mundo académico, pero se nos olvida que de alguna forma la publicación es como un producto o un subproducto del proceso, más allá de la solución que debería generar transformaciones de verdad para la sociedad. Y me gustaría en ese momento pues darle paso a nuestros invitados aquí, que además son variados, ¿no? Porque tenemos del mundo de la creación y de la innovación, también la investigación, eh, de una facultad que también viene, creo que, haciendo cosas muy interesantes, Andrés, y que creo que se abre paso ahora con esa reconfiguración misma que hemos venido teniendo como universidad, ese tema del mundo de la arquitectura, el diseño, ¿no? Y ahora tenemos también el tema de las posibilidades de vínculos con lo que en ingeniería y las otras expresiones vienen haciendo, que también nos hace como que pensar en esas formas de encuentro de saberes que creo que potencian aún más soluciones cada vez más creativas. Y por otro lado también tenemos a diseñadores, ingenieros, trabajando en temas de innovación, gestión de la innovación, en diferentes procesos también, que me parece supremamente interesante, también a partir de eso cómo conectar algunos elementos para la reflexión al final. Creo que todo esto nos deja cápsulas importantes para irlas materializando. Y nuestro equipo de la Vicerrectoría, con nuestra directora de gestión de la investigación y la creación y nuestro director de gestión de la innovación y la transferencia. Sergio, desde hace algún tiempo en el mundo se ha visto que existe la necesidad de formar a más personas en carreras de ciencia y tecnología. Actualmente muchos países están promoviendo cambios en sus procesos formativos para que pues se pueda fortalecer estas habilidades incluso desde los colegios. ¿Cómo estamos en temas de emprendimiento relacionado con educación en busca de promover, fortalecer estas líneas de ciencia e ingeniería, por ejemplo? La tecnología aplicada a la educación ya lleva unos 10 años en los que vienen creando, digamos que diferentes formas de cómo aproximar a los estudiantes a que entiendan, digamos que fenómenos como la programación, el desarrollo tecnológico, etcétera, muy enfocado hacia ese lado. Son las famosas EdTechs que pues han venido creciendo exponencialmente en los últimos años. Pero ahorita llegó el ChatGPT y la inteligencia artificial, donde ya digamos que muchas de las que va a acelerar, digamos que ese proceso de aprendizaje de las ciencias. Es decir, si tú le pones hoy en día al ChatGPT que te haga una fórmula química, que te haga una fórmula magistral, que te haga un código, ya lo hace. Y lo hace de una manera muchísimo más eficiente que pasar por una facultad, por así decirlo, para aprender a hacerlo durante mucho tiempo, pasar exámenes, etc. ¿Eso quiere decir que las facultades estén mal? No, eso quiere decir que la educación también va a cambiar radicalmente como la conocemos actualmente. Y me sorprende enormemente que esto ya se empieza a expandir, digamos que a otras áreas con conocimiento mucho más profundo como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería de tejidos, etcétera, 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 y es donde, wow, o sea, yo ya empiezo a tener soluciones muy prácticas de manera muy rápida, sin necesariamente que haber pasado por un proceso formativo tan largo. Por supuesto que estamos en este momento estamos en la dicotomía de, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, es decir, una inteligencia que yo le delego a una máquina para que resuelva mi conocimiento y me ayude a mí a aprender, o estamos hablando del humano aumentado, es decir, un humano que sigue teniendo, digamos que una estructura mental en la que se apoya en una herramienta que va a extender esa inteligencia a un conocimiento que yo antes no tenía. Yo me inclino más por eso, soy más de esa vertiente. Entonces me inclino más hacia esas nuevas formas o modelos de educación de las ciencias, en las que yo no necesariamente tengo que volver a hacer todo el camino, sino es que tengo una estructura mental. La universidad a mí me da una estructura mental y de cuestionamiento bastante estructurada para yo después tener el criterio de poder interactuar con esas máquinas y generar el conocimiento que necesito de manera mucho más rápida y empezar a crear soluciones ya. Entonces es como lo estoy viendo yo y como lo empezamos ya a ver pues, con estas soluciones que ahora se basan no solamente en las tecnologías aplicadas a la educación, sino en la inteligencia artificial como un apoyo a ese conocimiento. Ok, muchas gracias y me gustaría hacer una segunda pregunta. Actualmente hay iniciativas desde la Cámara de Comercio para promover, por ejemplo,
la participación de diferentes actores de la comunidad en busca de generar nuevas propuestas de emprendimiento hacia líneas de ciencia y tecnología? Sí, en efecto, digamos que hace varios años llevamos trabajando, eh, hemos abierto, digamos que nuestros concursos muchas veces, nuestras convocatorias a poder tener, digamos que emprendedores que vienen desde la academia. Hemos hecho ejercicios muy particulares aprovechando el conocimiento que hay en las academias o como lo ven los estudiantes, ya involucrando al estudiante desde una etapa muy temprana. Si bien nosotros ya trabajamos con emprendimientos que ya están andando, hemos hecho ejercicios en los que les damos datos específicos que tenemos nosotros en cámara para que los estudiantes nos digan qué hacer con esos datos. Y hemos tenido unas soluciones brillantes donde digo, oiga, esto no lo hubiéramos imaginado y nunca lo hubiéramos creado nosotros. Entonces, nos gustan esa clase de ejercicios, donde botamos retos específicos a los estudiantes académicos y los empezamos a involucrar en estos ejercicios desde muy temprano y que se empiecen a entusiasmar y decir, oiga, venga, chévere. O sea, ni siquiera sabían que era una cámara de comercio. Bueno, no tienen por qué saberlo tampoco, pero digamos que ahí ya empiezan a decir, oiga, venga, yo en algún momento podría ser emprendedor, me gusta esto que están haciendo y ya sé que ellos no me pueden ayudar. Entonces eso es como un ejercicio donde nos acercamos un poco más. El segundo es que nos hemos acercado muchísimo también a la academia con redes de mentores que tenemos como Present. Entonces hicimos un ejercicio que se llama Present, es una red de mentores de empresarios, dueños de empresa, bien sea familiar o bien sea, digamos que porque emprendieron y escalaron sus empresas y hoy en día digamos que hacen parte como de esa élite empresarial, por así llamarla, local, que decidieron entregarle tiempo como a forma de mentoría a nuevos emprendedores y dentro de 3 años que estuvimos haciendo el ejercicio, el tercer año dijeron, vengan, yo en este momento tengo un problema gigante y es que mis hijos no quieren trabajar en mi empresa. Y eso digamos que tiene muchísimo, a ver, sobre todo en una ciudad donde hay tanta empresa familiar, eso es un reto enorme. Pero no un reto enorme porque necesariamente alguien de la familia tenga que necesariamente seguir el legado empresarial de sus papás, sino porque eso es un síntoma que no solamente es el de la familia que no quiere seguir trabajando en la misma empresa la que trabaja sus abuelos, su papá, lo que sea, sino que eso demuestra que de pronto tampoco el resto de sus compañeros de clase quieran ir a una empresa que tradicionalmente ha hecho zapatos o que ha hecho insumos químicos o lo que sea, sino que ellos se cuestionaron y dijeron, nosotros como empresarios no le estamos hablando a las nuevas generaciones. Entonces crearon Present en la U, que es ir a las universidades y decirle, oiga, venga, yo tengo este reto en mi empresa, es un reto de innovación y ustedes ahorita están, digamos que estudiando, saben cuál es el conocimiento de vanguardia, pueden experimentar, venga y me solucione ese reto acá y trabajamos conjuntamente una pasantía de verano, una práctica y eventualmente si sale algo interesante lo podemos escalar. Esa es la forma como hoy en día se están presentando estas empresas que, de nuevo, se han venido, digamos que, no decir quedando, pero ya no son tan sexys para las nuevas generaciones. Es decir, alguien hoy en día prefiere salir a trabajar en una startup, en un emprendimiento de base tecnológica, o trabajar en algún tipo de medio nuevo haciendo su propio emprendimiento, lo que sea. Pero trabajar en una empresa tradicional cuesta muchísimo trabajo para los jóvenes hoy en día porque también, por el otro lado, cuando vamos y hablamos con los jóvenes, pues dicen, uy, o sea, yo ir a sentarme allá al lado de alguien que me diga, oiga, venga, hágame este Excel, pues eso no es lo mío. O sea, yo quiero crear, yo quiero de verdad aportar, yo quiero hacer cosas diferentes dentro de la empresa. Entonces, ahí hemos también acercado el ejercicio empresarial a la universidad, viendo también la oportunidad de intraemprendimiento, es decir, emprender dentro de una empresa como una posibilidad para estos jóvenes. Y otros ejercicios en donde también hemos ido hemos trabajado con jóvenes, población vulnerable, donde no necesariamente han podido acceder a una universidad e involucrarlos en temas de emprendimiento, es decir, enseñarles cómo el emprendimiento es una opción de vida, darles las mismas herramientas que a cualquier emprendedor a estos jóvenes, y ahí digamos que es muchísimo más retador, porque al no tener de pronto una formación estructurada como se puede tener en una universidad, el emprendimiento se tiene que enseñar de una manera muy visual y muy tangible, es decir,
Cuando uno va y habla con ellos, quieren montar una barbería, quieren montar un taller de motos, quieren hacer una cantidad de cosas que uno dice, pueden tener un impacto muy fuerte en su comunidad, pero yo no se lo puedo enseñar de una manera tradicional de ven, te enseño cómo se hace un canvas y ahora te enseño entonces cómo es el proceso de emprendimiento porque no lo van a asimilar. Simplemente, oiga, venga, ¿por qué no más bien me monta ahí el taller, yo miro y yo aprendo y yo lo manejo? Entonces, son formas muy diferentes de cómo hacer, o sea, hablar de jóvenes es un tema muy grande y la paradoja que tenemos o la tensión que tenemos actualmente con el tema de los jóvenes, con los estudiantes, es que hay una fricción en la ciudad en la que estamos en este momento sentados en un conglomerado de conocimiento, es decir, la mayor cantidad de conocimiento universitario por metro cuadrado, que es el sur de Cali, versus la mayor tasa de desempleo juvenil que existe actualmente casi que en el país, y esa brecha también de conocimiento que existe entre lo que están requiriendo las empresas y el conocimiento que se requiere pues, de estos jóvenes que nos está dando. Entonces, es una tensión enorme, es una brecha de mercado que tenemos y como una falla ecosistémica que queremos trabajar, y aquí vamos a necesitar mucha creatividad y formas diferentes de cómo conectamos estas dos puntas. Ahorita mencionabas una especie como de tipología o unos sectores, el de la alimentación, el del transporte, la salud y demás como posibles tendencias pues, de innovación y emprendimiento. Pero la pregunta es un poco más en relación al concepto de megatendencia, entendía un poco no a 5 años, no a 10 años, sino a 15, 20, incluso 30. Cali tenemos un laboratorio, podríamos estar preparados con nuestras particularidades a pensar en unas megatendencias a 5, 10 años. ¿Nos quedamos con esas 4 que mencionabas o hay ya una tipología? No, en efecto sí hay megatendencias, es decir, estas son como muy inmediatas, pero pues digamos que las megatendencias no son tan diferentes a lo que está ocurriendo en el mundo. Temas de, eso lo aprendí hace poquito, la permacrisis en la que estamos, una crisis permanente. La narrativa social es totalmente negativa y pareciera uno no salir de eso. Entonces, la permacrisis, estamos en permacrisis, vamos a seguir en permacrisis y cualquier cosa activa esa permacrisis. El tema de quiénes me hablan a mí, es decir, hoy en día, pues, las redes sociales son las que están activando la conversación y los nodos, y eso va a continuar, eso va a seguir siendo una megatendencia. Minorías, mayorías, es decir, las minorías ya son la nueva mayoría y son los que tienen hoy en día esas voces que nos están reclamando tener soluciones para ellos. Y pues un tema también de una democracia que no termina de ajustarse del todo en Latinoamérica en general. Entonces vamos a tener unos efectos péndulos tremendos durante los próximos años, y eso digamos que es lo que vemos de megatendencias, ¿no? Y pues aquí obviamente cuando hablamos ya de temas de tecnología, pues todo lo que se viene con la inteligencia artificial, con el humano aumentado, con el transporte eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces podremos estar hablando que esas megatendencias también se sienten muy, muy duro acá. Y pues ustedes lo vivimos todos acá en el país, y es que mientras pasaban cosas en ciertas dimensiones en el país, acá ¡pum!, se potencian, acá son muchísimo más grandes. Entonces creo que, y por eso hablamos que Cali es ese laboratorio, ¿no? donde digamos que todas estas tendencias sociales ocurren más rápido, más fuerte, se implementan, empiezan a crearse una serie de cosas supremamente interesantes de manera muy rápida. Y pues bueno, vamos a ver qué va a seguir ocurriendo en ese sentido. Vale, gracias. Y la otra pregunta que es obligada, y creo que ya la han mencionado también, bajo el marco de esa permacrisis, de un concepto también de incertidumbre, de híbridos, creo que hay un ejercicio que es obvio desde la academia, y es a título personal, veo que los chicos, nuestros estudiantes, cuando uno les habla de innovación, de emprendimiento, creo que toman la madurez ya cuando están saliendo. Es decir, ya cuando se están graduando, ya cuando están pensando en posgrado, pero pienso que es un concepto que ellos hay que irlo trabajando desde temprano, aunque es natural, pues porque ellos están en proceso de aprendizaje. 3 tips, sí, yo creo que la pregunta es más fácil diciendo de 3 tips, porque sí estoy seguro que no lo hacemos solo desde la academia.
pero vos que estás en el quehacer, en el que conoces el estado del arte de Cali, y conoces nuestro contexto, ¿cuál podrían ser esos 3 recomendaciones para la academia para abordar ese bonito ejercicio? Claro que sí. Bueno, lo primero es, y creo que ya lo están empezando a hacer, y es llevar esto, digamos que, abrirlo, ¿no? Abrirlo a todas las estancias académicas, ¿no? Entonces, creo que si tenemos una narrativa muy potente, voy cómo poder salir de esa permacrisis, y es, lo que estamos viendo es que si estamos escuchando en un contexto que todo es negativo, la innovación puede ser, digamos que esa narrativa positiva, ¿no? Y es, mira, tú que estás arrancando en esta universidad vas a tener un camino en el que vas a llegar a poder implementar innovaciones, y eso es una inversión a futuro. Entonces, pensar más en el futuro que en el presente nos ayuda como a respirar un poquito y a soltarnos de la narrativa actual. Y ahí es donde digamos que tenemos que involucrar muchísimo a las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo se vende esto como algo que es una posibilidad de vida, que tiene que estar en la mentalidad de todos nosotros que estamos pues involucrados en este tema? Pero pues de nuevo, acá no importa de qué facultad provengas o quién eres, tienes que tener, digamos, que la posibilidad de explorar esas innovaciones. Lo segundo es la invitación a ver los retos como oportunidades, que es justamente que ahí es donde viene la innovación, y es la primera parte del proceso de innovación es la inspiración. Inspiración, ideación e implementación. Y la inspiración está justamente en eso, ¿no? En qué es lo que estamos detectando todos, que es una posibilidad para... Todo nos habla, todos son insights, todo nos está contando qué es lo que está sucediendo. La ciudad nos está hablando, si me monto en el mío hay insights, si me bajo el mío hay insights, si entro a la universidad y no me funciona el carnet hay un insight. Todo eso son insights, todo eso son inspiraciones que nos pueden ayudar, digamos que a involucrar sobre todo a los muchachos a que empiecen a pensar en soluciones prácticas a lo que viven en el día a día, ¿no? Siempre uno piensa en la innovación como algo heroico, algo por allá que tiene que ser inspiración divina, y en algún momento se me ocurre la gran idea, y no es así. Si hacemos un ejercicio del día a día, y uno lo puede poner acá en letreros, en todas las paredes, aprovechar todo lo que me habla las facultades, los espacios, que me hablen de inspiración, como qué solución estás viendo acá, qué insights agarras de acá, qué no te está funcionando, qué podrías hacer mejor. Si empezamos a hacer esas preguntas a todo el mundo académico, vamos a tener posiblemente todo el día a los pelados pensando en ideas innovadoras. Entonces ese sería el segundo tip. Y el tercer tip, empecemos a apostar en nuestro propio talento. Empecemos a identificar cuáles son los innovadores internos, y esto no es cuestión de tener mucha plata, sino de, venga, listo, hagamos un concurso de capital semilla y le vamos a dar $1.000.000 a la solución que, no sé, que me haga, qué sé yo, como la vida más fácil en el campus universitario. Listo. Y de nuevo, son cosas que son fáciles de implementar, son sencillas, y donde ya hay una apuesta de la universidad diciendo yo creo en su talento, y no importa que esto sea apenas el primer premio semilla que va a tener, pero creemos en lo que usted puede seguir aportándole a la sociedad porque usted tiene muy buenas ideas. Entonces son cosas como que yo empezaría a hacer desde casa, y bueno, pues creo que van en ese camino, entonces no está muy diferente a lo que he venido conversando acá justamente con Jesús, que está dentro de los planes, y la visión que tienen acá en la vicerrectoría de hacer la innovación algo mucho más tangible, y no solamente pues quedarnos en esos grandes proyectos de transferencia o esos grandes proyectos de investigación, sino cosas también muy tangibles que podemos aprovechar de este talento. En Cali sabemos que la mitad de los empleos son informales, o sea, la fuerza laboral es la mitad informal, ¿cierto? Y tenemos este mundo de la innovación que nos habla todo el tiempo de la cultura de la innovación. O sea, finalmente, por más esfuerzo que se haga por innovar, si no se permea la cultura de la innovación, pues va a ser difícil llegar a un ecosistema innovador. Y es complejo porque en la informalidad, finalmente, lo que sucede es el rebusque, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo me rebusco el diario vivir para sostener a mi familia, para sostener a quien sea que conviva conmigo? Entonces, ¿cómo lograr que esa cultura de la innovación
se permee en una sociedad como la nuestra, donde la gente pues vive constantemente del día a día. Sí. Esa misma pregunta, mejor dicho, si la llego a responder hoy, creo que me gano un ascenso en el trabajo. Entonces, y de una vez les digo a mis jefes, consideren lo que va a responder. Estamos hablando de varias cosas y uno de los temas más complicados, sobre todo para una Cámara de Comercio, que en últimas es el primer paso a la formalidad. Nosotros tenemos algo así como 150.000 empresas registradas, pero pueden existir 300.000, si no es que más, justamente porque no las hemos detectado, porque son el día a día, son la persona que aprendió a hacer peinados y montó en su sala un sitio para peinar. Con ellos hemos trabajado temas de innovación y hemos aprendido un montón. Entonces nosotros tenemos diferentes sedes, una de esas sedes es en Agua Blanca, en el distrito, donde hacemos programas de emprendimiento, todavía muy limitados para la cantidad de población que podemos atender, pero uno se da cuenta de la capacidad que tienen las personas a la hora de crear soluciones creativas para su día a día. Eso para mí es innovación, que formalmente digamos que no lo llamamos innovación porque puede ser un ejercicio muy básico, pero cuando uno les empieza a preguntar, venga, ¿qué tiene diferente el peinado que hace usted el que hacen en una peluquería tradicional? Y le responden a uno con cosas de verdad que uno dice, oiga, eso sí es totalmente innovador. Que es muy difícil de escalar porque ahí es donde nos enfrentamos al resto. Bueno, listo, chévere esto lo podemos hacer de diferentes formas. No sé, ¿qué tal si montas acá mismo, no sé, un café en el que las personas vengan y aprendan a hacer esa misma trenza mientras se toman un café y lo pueden replicar después en redes sociales haciendo tutoriales de cómo hacer la misma trenza? Eso suena fácil, pero es supremamente difícil, porque no hay constancia muchas veces, porque se presentan muchos problemas, porque si yo tengo que, digamos que traer dinero primero antes pues, de ponerme a escalar mi negocio, pues cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces, eso digamos que ha sido uno de los principales retos que hemos tenido y nosotros lo que decimos es, ¿sabe qué? No se formalice. Digamos que siga explorando, siga entendiendo cómo es este negocio y lo vamos a seguir acompañando con digamos que ciertos talleres para que ustedes muy tangiblemente puedan seguir creciendo y al final de todo el ejercicio sí se formalizan porque o si no va a ser una carga para usted. O sea, va a ser muy difícil que usted pueda pagar contador, pueda tener que declarar lo que tiene que declarar, ir a renovar, etcétera, etcétera. Eso ya se vuelve mucho más complicado. Entonces nos hemos inventado formatos de cómo llegar a la calle. Es decir, no que vengan a la Cámara de Comercio, sino una Cámara de Comercio a la calle. Y ahí les llevamos, no sé, vamos a diferentes sectores, hablamos con los barrios, con los líderes de los barrios. Ahí digamos que las juntas de acción comunal son un replicador clave para todo esto. Y en este momento estamos piloteando un laboratorio de innovación móvil, donde pues, les enseñamos a hacer cosas muy tangibles. Entonces, ¿cómo desarrollar un reto que tú tienes en tu comunidad? Entonces, toda esa inteligencia colectiva, les devolvemos herramientas muy prácticas. De nuevo, no la herramienta que le daríamos a una empresa que ya tiene un departamento de innovación, porque pues las dimensiones son totalmente diferentes, sino que en su lenguaje muy tangible, pues puedan entender cómo se hace esa innovación. Esto todavía es muy complejo, es costoso, o sea, estas intervenciones todavía no hemos llegado al óptimo de hacerlas masivamente y que puedan escalar. Y cuando uno dice, no, pues hagámoslo a través de una aplicación, hagámoslo a través de WhatsApp, no hemos encontrado que eso pueda llegar a pegar, sino que todavía tenemos que hacer mucho acompañamiento uno a uno, ¿no? Entonces, estamos en ese camino y nos hemos puesto la meta de tener un laboratorio de innovación que le apunte a eso, que le apunte a cómo podemos desarrollar 10 innovaciones que le peguen a 150.000 empresas, incluyendo esas empresas que apenas están arrancando o que todavía no se llaman empresa. Apenas estamos en esa parte, entonces... No, yo creo que hay unas claves supremamente interesantes. Yo creo que al final lo has mencionado. Creo que es la tensión entre una dispersión cultural, social y demás. En la misma ciudad tenemos diferentes composiciones, distribuciones,
tensiones de todo tipo, pero también una oportunidad enorme de poder entender el fenómeno de la innovación desde diferentes capas. Al final, creo yo que radica en lo último que decías, ¿sabes? Cuando pensamos en innovación pareciera que se nos viene el nombre de lo disruptivo, lo deep tech, no, es decir, creo que hay diferentes niveles. Hay que trabajar en todos los niveles y la invitación seguramente para las instituciones de educación superior, en este caso ya hablando del rol que tenemos, y tú lo mencionabas, cómo estar más conectados con la realidad, Total. cómo estar escuchando los insights, cómo estar de verdad escuchando pero integrando agendas. Y obviamente cómo estamos nosotros también prototipando muy rápido. Yo creo que hay que pasar muy rápido a probar, a Muy prototipar, a experimentar, Sí. a fallar rápido. Sí. Y yo creo que en la universidad tenemos como la oportunidad para que eso se haga realidad. Y sin duda creo que la conexión fuerte que tú mencionabas ahora de cómo se está volteando el tema del reto, la innovación abierta como un elemento que también permite los diálogos, creo que va a ser muy poderoso para nosotros como universidad y sin duda como parte de los actores del ecosistema. Yo creo que yo creo que quedan muchos elementos sobre la mesa. Creo que me gusta además esta entrevista porque además no termina siendo concluyente en muchos temas. Es más, eso es una historia que continúa. Nosotros estamos de alguna manera también muy pendientes de lo que puede pasar desde la perspectiva de todas esas iniciativas de la Cámara cercana a los ciudadanos, todo lo que se está hablando del Laboratorio de Innovación Social. Creemos que desde allí puede haber una transformación de verdad muy potente para la ciudad. Nosotros hemos la iniciativa desde el año pasado de Alianza E, que te contábamos también, ¿no? De cómo efectivamente podemos hacer innovación y emprendimiento social ayudando a emprendimientos allá en el barrio, ¿no? Y es un poco que al final ahora está llevándonos a pensarnos que ese laboratorio de innovación social termina siendo también un radar de lo que está pasando en ciudad y se vuelven señales que podemos capturar para entender fenómenos. Exactamente, tal Entonces, cual. yo creo que ya para cerrar, creo, Sergio, primero darte las gracias enormes por haber aceptado esta invitación y yo creo que nos quedan algunos desafíos por delante, pero sabes que cuentas con aliados como nosotros. Claro que sí. Si quieres, para cerrar, darnos alguna invitación particular sobre algún tipo de dinámica que de pronto se esté pensando ahora Sergio, Cámara de Comercio, como Cámara de Comercio, porque yo sé que hay muchas ideas cruzadas y si quieres cerrar con una invitación final a la universidad sobre cómo seguir trabajando en estos temas de innovación y sobre todo quizás con el énfasis final que hiciste, una innovación social para transformar luego a escalas, porque a veces creemos que todo tiene que ser grande y se nos olvida que desde lo pequeño podemos hacer transformaciones globales, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a ustedes, ha sido un espacio enriquecedor, el tinto estaba increíble, así que cero quejas, agradecerles de verdad la amabilidad y el profesionalismo en sus preguntas y en este formato tan fresco y tan agradable. La invitación, bueno, lo primero es que, digamos que esto lo vengo repitiendo de un libro que me leí hace poquito sobre capitalismo consciente, decía lo que tenemos que hacer, o el camino más largo que tenemos que caminar hoy en día no está en cómo creamos las empresas más potentes del planeta Tierra, que bueno, que ojalá ocurra, sino el camino más largo que hoy en día tiene que recorrer un emprendedor, un innovador, un empresario es 40 centímetros, que son los que conectan su cerebro con su corazón. Y ahí es donde empezamos a entender esas dinámicas sociales que muchas veces hemos ignorado durante muchos años, justamente por eso, porque creemos que las soluciones tienen que ser las más complejas o las más elegantes en términos estructurados del mundo y muchas veces están mucho más cerca de lo que creemos. Entonces, fenomenal que ya estén pensando ustedes en cómo la academia se expande lo que más puede hacia resolver problemas sociales reales y eso es fenomenal. Y la invitación pues que vamos a hacer es, personalmente yo sueño y mi equipo sueña y la Cámara sueña con que Cali sea un distrito de innovación. Y esto implica que tenemos que trabajar conjuntamente todos. Es decir, esto no lo va a lograr solo la academia, no lo va a lograr solo las empresas, no lo va a lograr solo la Cámara y las instituciones, sino que tenemos que trabajar conjuntamente para que de verdad eso ocurra. Y un distrito de innovación pues requiere que todos pongamos nuestro talento al servicio de las comunidades para resolver sus problemas de una manera muy diferente que nos va a dar otro tipo de resultados. Entonces, la invitación es esa, vamos a seguir trabajando conjuntamente y pues para quienes estén en este momento y vieron toda la entrevista y se les empiezan a ocurrir cosas, siempre estoy dispuesto a escuchar nuevas ideas y que las trabajemos conjuntamente. Así que, pues de verdad que gracias por permitirnos estar en este espacio. No, muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron aquí presencialmente, seguramente a todos los que van a ver luego esta entrevista.
y luego también cuando empecemos a desplegar todos los elementos de cápsula que salen de aquí en la revista, en esta tercera edición de la revista La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.